¿qué tal? Un saludo. Gracias por elegir la UNED, la programación de radio que todos los días os acerca a la actualidad, la cultura y el conocimiento desde Radio 3. Hoy, en el marco de un nuevo programa, Iván 4, de la serie que está realizando el Grupo de Innovación Docente DIPASO en torno a nuevas miradas y nuevos proyectos sobre la participación en el siglo XXI. Una serie de programas de radio para transferir resultados, para mirar y mirarnos como ciudadanos, abordando buenas prácticas de participación. Todos estos espacios están disponibles en Canal UNED y en YouTube Radio. Buenas prácticas en codiseño y participación es el tema en torno al que hoy van a charlar con una experta. Dos de los directores del proyecto, los catedráticos de la UNED de Trabajo Social Antonio López Peláez y de Derecho Administrativo Marta Lora Tamayo. Los procesos de participación pública o participación ciudadana requieren de un orden, de una canalización activa que logre aunar intereses y necesidades a través de impulso público y la iniciativa ciudadana. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo programa de nuestro proyecto sobre participación, políticas públicas, ciudadanía, inclusión social y trabajo social, y en este caso, como es una actividad del Grupo DIPASO, pues Derecho Administrativo y Trabajo Social. Y bueno, hoy los que nos escuchéis, pues vais a tener suerte, porque claro, ¿de qué depende una buena participación? Pues depende muchas veces de cómo la hayamos organizado. ¿De qué depende un buen trato en el ayuntamiento? ¿De qué depende una buena organización? Del diseño de la misma. Y para diseñar una organización, para diseñar una actividad, para organizar entre todos una prestación, para atender a nuestras necesidades, pues para eso necesitamos profesionales que sepan diseñar, que sepan trabajar con nosotros para organizarnos de la mejor manera posible, que sepan cómo presentar, cómo eliminar problemas, cómo gestionar mejor nuestra comunicación, nuestros conflictos, nuestros disensos, y todo esto no solamente en el ámbito del trato, sino también en el ámbito de las organizaciones. Y para eso este programa pues tenemos, en primer lugar a nuestra codirectora del proyecto, a la catedrática Marta Lora Tamayo, que siempre desde el Derecho Administrativo nos aporta esa lucidez del procedimiento. Bienvenida, Marta. Bienvenida, gracias, Antonio. No sé si lucidez u oscuridad, vamos a ver. Confiamos en el procedimiento administrativo, es muy importante. Y después tenemos, que es la suerte de hoy, pues esta pequeña, en medio de esta situación en la que estamos de confinamiento en pandemia, pues tenemos la suerte de contar pues con una investigadora de primer nivel y una persona de una sensibilidad social extrema, investigadora en el ámbito del diseño y del codiseño, que es Raquel Pelta, que es profesora en la Universidad de Barcelona, que es una persona pues reconocida, que ha recibido premios y que es una gran experta en la historia del diseño español y en su capacidad para impulsar proyectos, y que además tiene esa sensibilidad que nos gusta en la UNED. Está desarrollando unos proyectos que nos va a contar ahora en el Casal del Raval en Barcelona. Bueno, Raquel, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Muchas gracias a vosotros por invitarme a participar, es un placer. Estamos aquí con esto de la radio y la mascarilla. Tenemos la mascarilla y la radio y me están diciendo desde control que me suba la mascarilla. ¿Y cómo era esto? Súbeme la radio que pierdo control, súbeme la música, la canción de Enrique Iglesias. Estamos aquí, que vamos para arriba, vamos para abajo, pero bueno, yo la mascarilla intento que me escuchéis lo mejor posible, ¿no? Yo, mi experiencia, ¿no? Pues la experiencia del procedimiento administrativo la tiene Marta y yo tengo la experiencia del trabajo social, y muchas veces nuestros proyectos, nuestras dinámicas de intervención, nuestros objetivos tienen limitaciones derivadas de a veces que no contamos con los usuarios como debieran, que no tenemos en consideración todas las variables, que a veces es más jerárquico y disciplinario y más, digámoslo así, focalizado en un objetivo y en el control de la prestación que en el hecho del proceso de crecimiento personal. Tú, en esta doble sensibilidad que tienes como diseñadora y como investigadora también en el ámbito de las políticas sociales y el trabajo social, ¿qué relación ves entre el diseño y el trabajo social? Bueno, yo encuentro que hay más relación de la que pudiera parecer a simple vista, porque, como sabéis, el trabajo social, pues su misión ha sido la de promover el cambio social, ayudar a las personas vulnerables, satisfacer necesidades básicas, ¿no? Y el diseño, sin embargo, pues ha estado muy orientado hasta fechas muy recientes a la creación de artefactos, ¿no? Para la producción seriada, ¿no? Y bueno, y creación también de espacios, etcétera, comunicaciones, ¿no? Sin embargo, existen más puntos en común de los que pueda parecer a primera vista, porque, por ejemplo, uno de ellos es que ambas disciplinas aspiran a conseguir el bienestar humano, y esto es algo que está en el diseño
desde sus orígenes con la Revolución Industrial, orígenes que comparte también con el trabajo social en ese momento de la historia, ¿no? Y que, bueno, hay una teoría social del diseño que arranca precisamente de gente como Pugin o como Ruskin, que incluso colaboró con Octavia Hill en sus viviendas, ¿no? Y William Morris, ¿no? Que insistieron estos autores en que había una correlación entre el comportamiento social, el diseño, la arquitectura, y aportaron una perspectiva moral. Pero es que además trabajo social y diseño tienen en común en que son dos disciplinas aplicadas en las que la aprehensión de los problemas y necesidades es un paso previo al desarrollo de cualquier acción o intervención, ¿no? Y ese carácter de disciplina aplicada es una de las principales señas de identidad de ambas profesiones, y también eso ha dificultado de alguna manera su ubicación entre las disciplinas científicas entendidas como orientadas a las ciencias naturales, ¿no? Entonces también, digamos, ha sido complicado cuestiones como la cuantificación, la objetividad, la búsqueda de las leyes generales o la verificación, pero es algo, esos problemas los comparten ambas disciplinas, ¿no? Luego, por otra parte, tenemos que la enseñanza tanto del trabajo social como la del diseño se ha orientado hacia la práctica profesional, y ahora es cuando ha empezado a entrar, por lo menos en España, ¿no? Ha empezado a entrar más en la universidad, y ha entrado esa idea de que la investigación y la práctica tienen que estar unidas, ¿no? Y eso también es común. De hecho, hemos entrado pues casi en un momento paralelo con el espacio europeo de educación superior, ha entrado el diseño y el trabajo social como carrera universitaria, ¿no? De plena expresión y derecho. Y luego, por ejemplo, pues también la preocupación por el sujeto que tú decías hace un momento, Antonio, es una característica común, ¿no? Que luego el trabajo social pues tenga que enfrentarse muchas veces a cuestiones burocráticas, pues ahí ya entraríamos en otra cuestión, pero realmente el centro tanto del diseño como del trabajo social es el sujeto. No existirían si no existiera una persona que es el sujeto de la intervención. Los diseñadores diseñan para personas, diseñan también para ese contexto, igual que los trabajadores sociales, ¿no? De alguna manera tienen que tener en cuenta siempre el contexto y la persona, ¿no? Y por eso, por ejemplo, el trabajo social centrado en la persona y el diseño centrado en la persona comparten muchos aspectos, mucha filosofía, tiene una base bastante similar. Y claro, siempre es necesario conocer en profundidad a la persona para hacer actuaciones. En diseño también, claro. Entonces, por eso comparten también metodología, ¿no? Comparten pues técnicas que vienen de la etnografía, de la antropología, las entrevistas en profundidad que vienen de la sociología, por ejemplo, pues todo esto está ahí también compartido, ¿no? Claro, Raquel, una cosa, es que lo estoy escuchándote hablar y yo siempre lo he pensado que no hay nada más humano que una máquina, ¿no? Somos hacedores de máquinas, ¿no? Y nuestras relaciones, nuestros modelos relacionales también son una tecnología. O sea, la tecnología es blanda y es dura. Es una máquina, es un objeto que diseña el diseñador y también es una forma de tratarme, una forma de crear un espacio de interacción. Y entonces, claro, ahí está esta perspectiva del diseño que evoluciona hacia el codiseño para implicar a todas las partes. Es básica para una buena participación. ¿Cómo definirías el codiseño? Pues mira, el codiseño es una metodología, por un lado, una metodología colaborativa o cooperativa, podríamos decir, que se usa habitualmente en los proyectos de diseño. Bueno, habitualmente, relativamente, ¿no? Ha entrado más en fechas recientes, pero realmente tiene una historia que arranca en los años 70, pero bueno, que se ha empezado a utilizar ahora en proyectos de diseño, ¿no? Entonces es un proceso de creación colectiva que incorpora a los usuarios finales y a los interesados en el diseño pues de un producto o de un servicio, ¿no? Entonces, esas personas pues son las partes afectadas por un problema, que están en un plano de igualdad con los diseñadores, ¿no? Y que además no intervienen en las fases finales como intervenían antes para probar, sino que están en todo el proceso. Entonces, esto, que es un enfoque por un lado, pero también es una metodología, tiene un conjunto de métodos y de técnicas y de herramientas, ha saltado del campo del diseño y se ha empezado a aplicar, en el caso que nos toca aquí en este programa, en procesos participativos, porque se ha visto que, como tiene mucho que ver con la creatividad, y la creatividad pues está relacionada con la solución de problemas y con su identificación, bueno, pues es una herramienta que parece que está resultando bastante útil, ¿no? Porque lleva esa parte de creación, de creativa, y también, bueno, de lanzar nuevas ideas, ¿no? Ideas innovadoras. Para que la participación tenga éxito, necesitamos establecer canales para no solamente computar nuestras opiniones, sino también descubrir soluciones mejores entre todos, ¿no? Yo creo que este espacio del consenso en torno al razonamiento, la participación, la creatividad, y ahí muchas veces lo que necesitamos son herramientas para ponernos de acuerdo, porque hay mucha diferencia, ¿no? En el caso del trabajo social, por ejemplo, está este tema de cómo recoges la percepción del usuario, y está la dinámica del photo voice, ¿no? Le das una cámara a las personas te hacen fotografías de cómo lo ven,
Y claro, de cómo veo yo la ciudad, cómo la ves tú o cómo la ve Marta, que tú la ves desde el diseño, yo la veo desde el trabajo social y Marta la ve desde el procedimiento administrativo, a cómo la ve una persona sin techo y dónde pones el foco, te está indicando los diversos tipos de ciudad que hay y cómo tenemos que construir una dinámica en la que podamos representar, participar y resolver problemas, ¿no? ¿Cuáles serían los principales beneficios que tú ves, ¿no?, como experta en este tema para la participación del codiseño? En realidad, pues son bastantes. A ver, hay que entender también que no es la panacea universal, ¿no?, como todo, pero, por ejemplo, una de las cosas que tenemos bastante claro es que, como sabéis, pues la ciudadanía ha perdido la fe en los servicios públicos, ¿no? Entonces, este tipo de herramientas que les permiten participar en la creación de esos servicios públicos, en la mejora de esos servicios públicos, pues también les hace sentir que al aportar sus experiencias, porque el codiseño también se basa en la idea de que las personas son expertas de sus experiencias, ¿no?, y que pueden aportar muchas cosas desde su visión. Entonces, por una parte está que gracias a participar en la creación de esos servicios públicos, por ejemplo, pues se sienten más partícipes y además, gracias a eso hay mayor compromiso y unas relaciones más duraderas, ¿no?, con esas instituciones, una mayor fidelidad, por decirlo de alguna forma, ¿no? Por otra parte, tiene otro beneficio que es que fomenta la interacción entre las personas y también entre las personas que prestan los servicios, ¿no? No solamente entre los usuarios entre sí, sino también con los profesionales, con los funcionarios, por ejemplo, ¿no? Y bueno, digamos que al generar unos espacios compartidos, unos significados compartidos, un diálogo, también están generando nuevas competencias, nuevas relaciones y también un cambio de mentalidad, ¿no?, porque las personas, vuelvo a decir, se sienten mucho más comprometidas, ¿no? Por otra parte, también diversos autores han visto que hay una redistribución del poder de decisión, ¿no?, al haber ese mayor diálogo entre lo público y lo privado, y eso, lo personal, ¿no?, entre lo público, lo personal y lo privado, y entonces eso puede acabar también reduciendo problemas sociales o dando lugar a una mirada hacia la sociedad un poco diferente, ¿no? Y bueno, también tiene una ventaja que es que los diseñadores están muy acostumbrados a trabajar con problemas complejos, de difícil identificación, y normalmente proporcionan soluciones bastante rápidas, ¿no? Incluso con sus técnicas permiten obtener datos rápidos que después un profesional como un sociólogo, por ejemplo, un trabajo social, pues pueden interpretarlo y empezar a partir de ahí a profundizar más, ¿no? Pero de primeras es casi como que permite hacer como una cata para saber un poco qué es lo que están pensando las personas, ¿no? Crea también dinámicas de negociación, ¿no?, a través de las que se forjan compromisos, se crean nuevos discursos, nuevas relaciones, nuevos límites personales y luego, por otra parte, pues también lo que hace es que las personas sean conscientes de que tienen una creatividad y que con esa creatividad pueden contribuir a resolver cosas, ¿no?, y que en esos procesos pues también hay un empoderamiento. Claro, yo estaba pensando cuando te escucho, ¿no?, que ¿cómo podemos aumentar la legitimidad, el consenso, el espacio del consenso, el espacio de la razón común, que tanta falta nos hace en esta sociedad tan polarizada y tan extremada y en unas redes sociales tan vinculadas a la guerra de todos contra todos, al partisanismo y a la negación del contrario, ¿no?, del otro, ¿no? Pues claro, precisamente el codiseño ofrece ese espacio porque parte del principio básico de la ciudadanía, que es que todo el mundo es experto en su circunstancia, ¿no? Y la verdad es que a mí sí que me lleva a este tema, a pensar, ¿no?, sobre la aportación del codiseño a una participación más integradora. De todas formas, una cosa es la teoría y otra es la práctica. Y en la práctica aquí tenemos a nuestra experta en el proceso administrativo. Marta, ¿cómo ves estos temas? Bueno, más que expresa en el proceso, en el procedimiento, es en los límites, ¿no? Que es, yo creo que hasta aquí, bueno, me ha fascinado esa interacción y esa conexión que has hecho, Raquel, entre el diseño y el trabajo social, ¿no? Como son disciplinas que surgen en un momento concreto de la historia porque precisamente la sociedad las estaba reclamando, ¿no? Y cómo interaccionan y cómo luego pueden tener una virtualidad que no se esperaba de ellas, ¿no? Es decir, es como igual que cuando tú no sabes cuando creas un libro, una novela, después el recorrido que va a tener, ¿no? Entonces me encanta cómo el diseño y el trabajo social se vuelcan en una realidad, como puede ser tu experiencia o las experiencias que estamos recogiendo en este programa de radio de buenas prácticas en el ámbito de la participación. Y aquí es donde uno, cuando la realidad se impone, ¿no? Y la realidad muchas veces pesa, la realidad de las limitaciones, no solo de la creatividad, pero sino también de las limitaciones y los enconamientos personales que pueden surgir en ámbitos concretos, también la versatilidad que pueda tener cada una de las personas y el tiempo, que es lo que tú decías, ¿no? Es decir, me ha encantado porque hablabas de respuestas rápidas
Y a mí me entraba la risa, con perdón, pero me entraba la risa porque justo el otro día estaba explicando el procedimiento administrativo, ¿no? Que es todo menos una respuesta rápida, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco cuál ha sido desde esta, y además es que me ha encantado cómo has hecho ese aterrizaje, ¿no? Es decir, cómo has llegado tú a la experiencia del codiseño y la participación y ¿cuál ha sido tu enfrentamiento? No lo quiero llamar porque parece que es muy maniqueo y entramos en esa colisión, ¿no? Sino tu aproximación a la realidad en procesos de participación, ¿no? Mira, yo creo que cuando se habla de esto, y efectivamente, como decía Antonio, como comentas tú, ¿no? Una cosa es el campo de la teoría y otro de la práctica, ¿no? Yo he trabajado pues con colectivos, por ejemplo, de jóvenes en riesgo de exclusión social, con chicas de etnia gitana, y bueno, realmente esto me he dado cuenta que funciona, ¿no? Pero claro, los procesos no son nada fáciles, ¿no? Porque hay conflictos, como claro, donde hay seres humanos, pues siempre también hay conflictos, ¿no? Y hay que ver también, por ejemplo, que no todas las técnicas, herramientas, etcétera, que se emplean vale para todos los colectivos, es decir, cada colectivo tiene su ritmo de participación, su manera de ver la participación, cosas que pueden valer con un colectivo no valen para otro, o sea, es decir, no es una fórmula, ¿no? Tienes que pensarlo muy bien y por eso muchas veces se crean esas herramientas, ¿no? Especiales para cada proyecto específico, ¿no? Bueno, es que no está exento de conflictos, ¿no? Porque surgen diferentes puntos de vista, cosa que es humana, ¿no? Por eso también los diseñadores trabajan en equipos con trabajadores sociales, con sociólogos, ¿no? Con psicólogos, porque hay momentos en que tienes que hacer contención, ¿no? Contención emocional, es decir, hay momentos en que esas dinámicas provocan situaciones en que las personas, bueno, pues se desbordan y entonces tiene que haber alguien que sea un experto y no son los diseñadores que esté ahí para hacer esa contención emocional que es muy necesaria, ¿no? Luego, por ejemplo, también hay otro tema interesante, ¿no? Que, por ejemplo, a veces hay una falta de auténtica innovación, porque las personas en estos procesos de participación, pues muchas veces cuando les preguntas qué es lo que necesitarían o qué creen que se puede mejorar, te dicen cosas que ya existen y se conocen, ¿no? Y te dicen, no, pues aquí en el barrio hay que poner más papeleras, porque le estás pidiendo que hablen de cómo mejorar la limpieza del barrio. Y el problema no son las papeleras, ¿no? Entonces, lo interesante ahí es que los diseñadores, como son personas creativas y utilizan técnicas de creatividad, pues tienen que ayudar, ¿no?, a que estas personas vayan más lejos, ¿no?, que piensen fuera de la caja, ¿no?, que dicen los anglosajones, ¿no?, a que piensen de otra manera, ¿no? Por eso, claro, si no tienes un buen conocimiento, a veces es difícil, porque a veces lo que pasa ahí es que lo que sale de esos procesos participativos es lo que ya hay. Entonces, hay que hacer todo un trabajo orientado hacia la innovación, y si no eres capaz de hacerlo bien, puede ser tener más de lo mismo y que luego al final a la larga eso no funcione, ¿no? Luego, por otra parte, otra de las limitaciones es que se tiene que conocer la política y las estructuras de poder del entorno social y todos los procedimientos que tienen que ver pues precisamente con la administración, porque eso no se puede hacer de cualquier manera, sino que hay que crear unas condiciones previas para la participación y también ver que eso después pueda ser viable, porque si no es viable, lo que acaba generando es una frustración entre las personas que han participado, es lo que llaman la fatiga participativa, ¿no? ¿Cuántas veces no vemos que se pregunta a un colectivo, a una población, y luego se hace otra cosa? Porque al final lo que habían propuesto o no era viable o no había realmente la intención, ¿no? Entonces, bueno, también otra parte, por ejemplo, de los límites, es que a veces las personas no se comprometen suficiente, y ni las administraciones ni las personas que participan. Entonces, muchas experiencias son fallidas porque hay una falta de compromiso, ¿no? Y una interconexión entre varios niveles, ¿no?, de los compromisos de las organizaciones, de las instituciones, ¿no? Y luego, pues muchas veces, pues también hay una desconexión del contexto organizacional, ¿no? El potencial del codiseño se reduce si solamente se entiende como un diálogo entre diseñadores, usuarios y expertos que están trabajando ahí, ¿no? Hay que tener en cuenta también, bueno, pues que es un proceso democrático, que eso tiene que salir de ahí, ¿no? Y que hay que reflexionar pues sobre las relaciones de poder, sobre el contexto en el que se está aplicando todo eso, ¿no? Como os digo, pues no es la panacea universal, hay que estar muy atento y también ver que muchas veces pues ha fracasado porque no se han incorporado las perspectivas
rurales o, por ejemplo, es difícil también a veces trabajar con grupos de distintas edades, es decir, que hay que tener en cuenta también las particularidades de los grupos sociales con los que se trabaja, porque si no las tenemos en cuenta, eso es una gran limitación para que eso realmente funcione. A mí la verdad es que me resulta muy interesante, ¿no? Como siempre, ¿no? Esto de la fatiga participativa, porque yo creo que es verdad que a veces se organizan nuevos movimientos de participación que simplemente lo que consiguen es que un nuevo grupo llegue al poder, pero no significa que cambien las dinámicas, ¿no? Lo pienso ahora con el COVID, ¿no? Con esta pandemia en la que estamos. Al final la solución es prohibir. Pero nuestros expertos, que bueno, no sabemos quiénes son exactamente, pero los expertos que sean, ¿han tenido en cuenta, por ejemplo, cómo modificar o cómo establecer estrategias de comunicación para modificar hábitos sociales de nuestros jóvenes, pautas de comportamiento? ¿O simplemente es prohíbo, mando, te digo? Claro, al final es una lógica en la que no encontramos este espacio nuevo que abre la participación y que abre el codiseño, pero teniendo en cuenta este proceso. A mí me parece muy importante lo que dices de la fatiga participativa, porque al final, por decirlo en términos administrativos, gana el procedimiento, ¿no? Gana la inercia. Y además gana la inercia porque hay muchos intereses contrapuestos de las mismas personas que participan, que a veces no tienen los mismos intereses, ¿no? Y tampoco tienen a lo largo del tiempo las mismas preocupaciones. El tema de los diseñadores en los proyectos sociales, ¿qué sugerencias nos podrías dar, ¿no? A la gente que nos está escuchando? Que ya no digo un decálogo porque esto ya es muy bíblico, pero 3 o 4 ideas claras, ¿no? Yo aporto la mía. La mía es que no hay que ir a los procesos como a una batalla, hay que abandonar el lenguaje bélico y hay que llegar a una dinámica y un tipo de interacción en la que el disenso y el respetar los intereses ajenos, aunque tengamos que votar en contra a favor, no convierte a los otros en enemigos. Sería la mía, ¿no?, para empezar un proceso de participación. ¿Cuáles nos podría sugerir? Pues mira, yo estoy muy de acuerdo con lo que tú dices, ¿no? Y además me parece que con todo lo que está pasando con la pandemia, que es muy triste que se prohíba, ¿no? Eso habla muy mal de nuestra sociedad, ¿no? Habla de que no asumimos responsabilidades, de que, bueno, no tenemos claro que hay que respetar a los demás, todo esto, ¿no? Y en línea, pues, con lo que tú estás comentando, ¿no? Yo creo que los diseñadores y los pedagogos sociales y los sociólogos, antropólogos, es decir, las personas que están relacionadas con lo social, ¿no? Sería importante que empezaran a colaborar juntos en equipos interdisciplinares, y no solo interdisciplinares, sino que fuéramos ya cada vez más hacia la transdisciplinariedad, ¿no? Porque los problemas hoy en día son tan complejos que no se pueden abordar desde un solo lado, y tampoco se pueden abordar desde la confrontación perpetua, ¿no? Sino más bien pensando en encontrar, pues eso, un consenso en el que no pasa nada con que haya puntos de vista distintos, ¿no? Entonces yo abogaría porque se empiecen primero a conocer mejor desde los diseñadores lo que hacen las profesiones de lo social y las profesiones que tienen que ver con en este caso con la participación ciudadana en estos procesos más democráticos. Y también por parte de los trabajadores sociales y profesionales de lo social, conocer también otras disciplinas, ¿no? Formar equipos en los que haya un intercambio y un respeto y que sean complementarios, porque no se trata de sustituir a nadie, ni de competir, ni de ocupar el lugar de nadie, ¿no? Se trata de compartir, ¿no? Y se trata precisamente, porque una de las cosas que tienen estos procesos de participación y de colaboración y el codiseño es que desde su propia filosofía tendrían que ser sociales, tendrían que ser, claro. Tendrían que dar un ejemplo, ¿no? Yo siempre digo esto, ¿no? Son éticos, tienen que ser sociales y éticos por naturaleza, porque es que así ese apellido de social, ¿no?, pues está ahí, y ese apellido de participativo está ahí, y esa idea de democracia está ahí. Por lo tanto, esa democracia tiene que estar en todo el proceso. Y una pregunta, Marta, en este proceso de pensar fuera de la caja, salir de la jaula, llegar a la naturaleza, volver desde el derecho administrativo, ¿cómo lo ves? ¿Qué recomendación nos darías en este paso pensando en diseñadores sociales y en juristas? La verdad es que mi punto de partida sería, y un poco tomando las palabras que ha dicho Raquel, sería tomar el conflicto como una oportunidad. Es decir, que el punto de partida, de hecho, fuera el problema, no es qué vamos a hacer, cuáles son nuestros proyectos, sino que el punto de partida precisamente fuera un nudo concreto que hay en un ámbito físico, en una asociación, en un ámbito delimitado, en una familia, en una casa, en una comunidad de vecinos, ¿no? Pero tomar ese conflicto realmente como una oportunidad.
y a partir de ahí ir desgranando todas las dinámicas que pueda generar ese conflicto desde una perspectiva positiva, ¿no? Porque si obviamos los conflictos y nos ponemos a imaginar y codiseñar en un mundo de fantasía, al final, como muy bien ha dicho Raquel, pues logramos frustración, falta de imaginación y más de lo mismo, ¿no? Al final lo que hay que resolver son problemas, ¿no? O sea que entonces tendríamos, fijaros, esto es un auténtico proceso participativo, este programa de radio, está genial. Tenemos ya 3 sentencias, 3 frases para nuestro decálogo. La primera es abandonar el lenguaje bélico, la segunda es, como señala la profesora Marta Lora Tamayo, el convertir el conflicto en una oportunidad, y la tercera es abordarlo transdisciplinariamente, como señala Raquel. Bueno, pues con estas 3 ideas nos quedamos para pensar y para vivir en estos tiempos de pandemia. Y bueno, agradeceros a todos los que nos escucháis. Raquel, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. La verdad es que a vosotros por invitarme. Es un honor contar contigo, con todas tus ocupaciones, que has tenido un ratito para nosotros. Bueno, muchas gracias, Marta, y bueno, hasta la próxima. Antonio. Nuestros expertos, 2 de los directores del proyecto, los catedráticos de la UNED de Trabajo Social, Antonio López Peláez, y de Derecho Administrativo, Marta Lora Tamayo, conductores de esta charla, pretendían profundizar y transmitir a los oyentes la idea de qué puede aportar el diseño creativo y el codiseño a la participación pública, y creemos que lo han conseguido. Con la ayuda de una experta, Raquel Pelta, profesora de la Universidad de Barcelona, investigadora en el ámbito del diseño y codiseño y premiada repetidamente por sus trabajos. Interesantes conclusiones las que nos ha regalado el catedrático Antonio López acerca de esta charla que queremos nos sirvan para reflexionar. Resaltar una vez más, como apuntaba la profesora Pelta, la importancia de que el colectivo de profesionales que se dedican a lo social y los diseñadores aúnen fuerzas para trabajar conjuntamente de forma complementaria en pos de la participación.